Luego venimos con los formatos 1011 y 1012 de información de las declaraciones tributarias. Entonces, estos formatos, ¿quién está obligado a presentarlo? Acá igual se lo dejamos. Entonces, por el literal de las personas naturales. Ya nos lo explicaron Alexandra, Jenny en su exposición. Igual les queda de consulta. Esas personas naturales que tuvieron 500 millones de pesos en el 2020 y 2021 y adicionalmente tuvieron ingresos en las rentas de capital y no laborales superando a 100, le toca reportar esta información. Las personas jurídicas de los 100 millones, las personas naturales y jurídicas que obligadas a practicar retención o autorretención. Y estos numerales, establecimientos permanentes, personas o entidades que celebren contratos de colaboración empresarial, entes públicos de nivel nacional. Estos están en la obligación de presentar estos formatos. Incluye también el simple, como nuevo para el año 2021. Entonces, en el formato 1011 de información de las declaraciones tributarias, ¿qué me piden? Información de la SOMAC, Mega Inversiones, Economía Naranja y del campo colombiano. Este es nuevo, realmente. Este formato es nuevo para el año grabable 2021. Las rentas exentas, la información de las rentas exentas, la información de los costos y deducciones, las exclusiones del IVA. Recordemos que son pruebas que me toca hacer, tanto con las declaraciones ya sean bimestrales o cuatrimestrales del IVA, las operaciones por tarifas especiales de IVA y las exenciones de IVA. Recuerden que cada año la administración tributaria está haciendo más cruce, por eso es importante los papeles de trabajo, porque cuando yo estoy preparando esta información, muchas veces ni tengo ya la información del primer bimestre, y entonces, ¿cómo hago para reconstruir esta información? Es un poco difícil. Entonces, la recomendación, tan pronto hagan una declaración tributaria, retención de IVA, de consumo, dejen los papeles definitivos, porque a veces sacan los papeles de trabajo, uno ve en los clientes eso, sacan sus papeles de trabajo, se tachan, no sé qué, y nunca se imprime el definitivo. Y después no tengo la información definitiva que me va a cuadrar con la declaración tributaria. Entonces, la recomendación es tan pronto ustedes terminen una declaración tributaria, impriman los papeles de trabajo definitivos para que le quede como soporte, porque esta información me va a tocar un año y medio después o 14 meses después plasmarla en un informe como estos y no la tengo. Entonces, recomendación para que no nos pase eso, tan pronto se haga una declaración tributaria, la de renta está reciente, porque la estamos haciendo o no la hemos hecho, pero las de IVA que ya tienen 12, 14 meses, de pronto no tienen los papeles de trabajo. Entonces, ¿qué es el reporte del formato 1010 también? Como nuevo, las inversiones que se realizaron en la SOMAC por Mega Inversiones, Economía Naranja y el campo colombiano. ¿Quiénes están obligadas a reportar? Las sociedades del régimen SOMAC, personas naturales, del régimen de Mega Inversiones, sociedades que desarrollen actividades de economía naranja y sociedades que incrementan las actividades en el campo colombiano, son las que deben suministrar este tipo de información. Todo esto es nuevo. Entonces, ¿qué reporta? Acá vemos la estructura y los conceptos de la información a reportar, que es 1601, inversiones SOMAC realizadas en el año, representada en inventarios, propiedad, planta y equipo. 1002, inversiones en Mega Inversiones representadas en propiedad, planta y equipo. Mega Inversiones, acá era SOMAC, acá Mega Inversiones en propiedad, planta y equipo. Y así sucesivamente. Entonces, me toca el detalle de esta información a reportar. Esto es nuevo para el año 2021. Que también te reporto, veíamos, las rentas exentas. ¿Quiénes están pues los obligados a suministrar a la información que ya vimos en la primera diapositiva del formato 1011? Le toca reportar esta información, ¿sí? Siempre y cuando tengan rentas exentas en su declaración tributaria. Si no tienen, pues no tienen que reportar en cero el formato, sino simplemente no lo reportan. La estructura igual, pues acá está los conceptos que les quedan para consulta. Realmente, pues, esto es un tema, pues que lo que requiere es un análisis en el momento en que yo esté haciendo mi declaración de renta. Si tengo, me toca revisar la resolución y en nuestro caso, y en el caso también si quieren utilizar nuestra presentación para que les sirva como material de consulta. Entonces aquí vemos todo esto es igual al año anterior o años anteriores, son nuevas estas rentas exentas. Entonces vemos
que básicamente las nuevas son las que tienen que ver con la CHC. Si ustedes ven, renta exenta de capital por viviendas y participaciones distribuidas por no residentes a la CHC. Renta exenta o ganancia ocasional derivada de la venta o transmisión de la participación de una CHC, entidad controlada, en entidades no residentes. Rentas exentas recibidos por el pago de seguros de invalidez y sobrevivientes dentro del régimen, de este régimen. Las rentas exentas provenientes de la CAN, ¿te acuerdas que se eliminaron por el otro lado? Entonces se eliminaron de ingresos no constitutivos y se incluyeron acá. Todas son de la CAN. Ustedes ven acá, son explotación de recursos naturales, actividades empresariales, inmuebles, esas son nuevas. Este listado son nuevos para que la revisen con detalle. Obvio, también me debe corresponder y hacer el cruce contra la declaración de renta, renglón 77 del formulario 110. Obvio, si yo soy una persona natural y estoy solicitando también rentas exentas, pues me debe cuadrar es como mi formulario 210 para que lo tengan en cuenta. Si hay personas que hacen dentro de ese público que hace declaraciones de renta de personas naturales. Costos y deducciones. Igual. Si usted tiene costos o deducciones solicitadas en su declaración de renta, debe reportar este formato. Acordémonos que lo que nos decía y dónde puede estar el quit. Cuando la renta me decía las personas jurídicas o naturales que son agentes de retención, independiente que hubiesen o no practicado retención en la fuente. Si usted dentro de su declaración de renta tiene un costo o una deducción en su declaración de renta, sin importar la cuantía, debe reportar este formato. ¿Sí? Entonces, si usted es que pasa mucho, las empresas inactivas. Estas empresas inactivas que tienen unos gastos mínimos, pero solicité deducciones en mi renta, me toca reportarlo. Si fue que no reporté ningún costo en mi declaración de renta, pues no lo tendría que reportar. Si yo no imputé ningún gasto, no lo tendría que reportar. Que también tengo que tener en cuenta antes de que se me pase acá, que si ustedes tienen algún costo o alguna deducción y están seguros de que ese concepto no está en la lista, pues no lo reportarían y sería una excepción por las cuales no le cruzan los costos con su reportados en información exógena versus la declaración de renta. Si hay un concepto que tiene y que no está dentro del listado, entonces tienen que hacer muy bien ese análisis y ese chequeo para que efectivamente pues sea que, para estar seguros que es que no está. ¿Y por qué surge eso? Porque me dice el valor total, pero hemos encontrado en años anteriores que a pesar de que la resolución dice el valor total de los costos solicitados en la declaración de renta y uno iba a ver y no todos estaban. Entonces, esas son de los soportes y de las conciliaciones que hacemos dentro de la declaración, porque no siempre cruzaban. Y si no estaba, ¿por qué esto? Porque no existía el concepto de otros. Si existiera el contrato de otros, pues allá se mandarían, pero como no existía y no puedo mandar algo que es un honorario, mandarlo en un servicio, ejemplo, sino de dónde es, de si ese costo no existe, ese concepto, ese costo que estoy solicitando en mi renta no existe efectivamente en el listado, pues no lo debo reportar y será una de mis conciliaciones que hago con mi declaración de renta. Van a ver que hay muchos conceptos nuevos, entonces tengan en cuidado porque pues también hay muchos que se eliminaron y muchos nuevos porque quisieron abrir esos conceptos, ¿sí? Entonces ténganlo presente para que cuando estén haciendo este análisis o el diligenciamiento de este formato, pues hagan muy bien el análisis. Entonces vemos estos primeros, pues los vemos bien. Mire, acá se eliminó uno, regalías. Se eliminó contribuciones a carteras colectivas. Estos vienen igual, estos son los viejitos. Es uno de los listados más largos también que hay. Se eliminó este. Deducción especial de impuestos sobre venta para adquisición e importación de bienes de capital, porque ya no aplica. Vamos a ver, nuevos. Por ejemplo, está nuevo el 8400, que es la deducción del 120% de los pagos que hace el empleado por salarios en relación con empleadores que sean menores de 28 años. ¿Sí? Entonces hay varios nuevos. La invitación es revisen porque de acuerdo a los cambios en la legislación, en la normativa, por eso es que se eliminan muchos y se introducen otros nuevos. Y también vemos que también ha pasado
que la administración tributaria cada día, por diferentes motivos, quiere tener más detalle. Entonces los divide algunos que venían como dentro de uno, hace 2 o 3. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, no se confíen. Mi invitación es, no se confíen de lo que tenían el año anterior, siempre revisen nuestro listado porque hay varios cambios de eso, que venían dentro de uno y se abrieron. Ya dijimos, debe cruzar contra los renglones de la declaración, al menos que encuentre un concepto que no está, pues sería una de mis conciliaciones. Ahora seguimos con la información de la declaración tributaria en relación con las exclusiones del impuesto sobre las ventas. Ustedes ven que cada día la administración tributaria me está pidiendo más información, con este agravante, que si yo llego a reportar esa información mal, va a tener sanción. Y las sanciones, como dijo Jacqueline, estas sanciones son importantes, entonces tengan en cuenta eso. Si usted está obligado a presentar información por alguno de las circunstancias mencionadas en el desarrollo de esta charla, usted tiene que presentar esta información. Y como vimos en el 10.10, ahí están todos los que presentan declaración de ventas tienen que presentar esta información. Entonces, si ustedes tienen ingreso que son exclusiones del impuesto sobre las ventas, me deben reportar esto y esto me debe cruzar contra la declaración de renta. Acá sí no hemos detectado que existan conceptos, que hayan conceptos que no existan en este listado. Entonces, debería cuadrar perfecto. Entonces, las exclusiones igual, tenemos los conceptos, ustedes van a ver, eliminados. También se eliminó, venta de pasajeros. Estos siguen iguales, eliminados, hay varios nuevos. Básicamente, en general, de lo nuevo que vimos dentro de este tema de las exclusiones de IVA, es que en el caso de lo que son las ventas, de las ventas por alimentos, aseo, vestuario, aseo a la guainía, todo lo que tiene que ver con la guainía, la Amazonía, Baupés, se abrieron. Antes estaban en un solo concepto y ahora lo abrieron, ¿sí? Te abrieron, entonces me dice exclusión de IVA por la venta de alimentos, ¿sí? Por aseo, por vestuario. Antes todo estaba en el mismo. Pero entonces para los que tienen este tipo de exclusiones, ahora sí me toca por cada uno de los conceptos discriminarlo. Antes todo estaba en el mismo. Básicamente eso es lo que pasó. Entonces vemos el caso de las bicicletas, de los materiales de construcción, de los medicamentos, del vestuario, para que lo tengan en cuenta. Mire, hay muchos nuevos, precisamente para que revisen el concepto. Se lo dejamos igual, como hemos dicho, de consulta. Tarifas especiales. Entonces, cuando yo tengo tarifas especiales de IVA y estoy en la obligación de suministrar la información, que esto básicamente es la tarifa del 5%, pues debo incluir, presentar esta información y que me cuadre con la declaración tributaria. Entonces, acá igual les dejamos para consulta las diferentes tarifas, que fue nuevo, que se eliminó, para que les sirva en materia de papel de consulta. Las exenciones iguales, si yo tengo exenciones dentro de mi declaración de ventas, me toca suministrar la información. Si presenté, o sea, me toca. Si presenté operaciones y declaraciones de renta, incluye algún concepto, me toca. Que también les recomendamos, si producto de la consolidación de esta información, ustedes detectaron que alguna operación la habían declarado como excluida y no era excluida, sino exenta, pues la invitación es, pues antes de que reporte la exógena, corríjala, ¿sí? Porque no sea que presente la exógena, haga el ajuste y se le olvide corregir la declaración de IVA. Entonces la invitación es, si usted se dio cuenta haciendo este trabajo minucioso de consolidación de la información tributaria, de pronto, ¿cómo se dio cuenta? Cuando vio estos conceptos de la resolución, ¿sí? Uno normalmente cuando está haciendo las declaraciones de IVA no es tan juicioso venirse a mirar el listado de medios magnéticos de este año que dice, que a veces hay mucha gente que lo hace. ¿No? Cuando está ahí, tiene dudas si es exenta, excluida, se va y consulta la resolución a ver qué dice. Pero si a veces que no somos o no tenemos el tiempo suficiente para hacer estos cuadros, estos cruces, y se dan cuenta que en el momento de la preparación de esta información, que algo les quedó mal, invitación,
corrijan de una vez la declaración de IVA, porque después se les olvida y van a tener requerimientos de la administración tributaria. Entonces, corrijan la declaración, porque ¿qué pasa? Si ustedes presentan la información exógena con un error, cuando la quieran corregir, le van a cobrar sanción. Entonces, por eso la invitación. ¿Se dieron cuenta? Tranquilos, corrijan. Corrijan de una vez que yo creo que es más económico, si fue el hecho de que me cambió el impuesto, sería más económico pagar una sanción por corrección de la declaración, mayor valor a pagar 10% que pagar una sanción de información exógena, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual, hay conceptos nuevos, hay conceptos que se eliminaron. Ustedes ven, mire, hay varios conceptos nuevos. ¿Por qué? ¿Y por qué son nuevos? No, porque la administración quiso abrir los conceptos, por eso es que ven muchos nuevos y muy pocos eliminados. Recomendación, igual, ¿sí? Cruce con las declaraciones de IVA. Usted tiene que coger como papel de trabajo, que parezca tonto, pero tienen que hacer es sumar horizontalmente los renglones de la declaración de IVA, totalizarlos. Y ese total es el que le debe cruzar contra la información exógena que va a reportar. Y ahí es donde yo les decía, pueden detectar que algo les quedó mal en el momento de la elaboración de la declaración de IVA, entonces para que lo corrijan de una vez y reporten la información a la DIAN correcta. Este formato realmente es muy sencillo, realmente lo que tiene son el concepto y el valor, ¿sí? El valor acumulado al 31 de diciembre, no es que tenga mayor información. En el caso de IVA, la sumatoria de las declaraciones presentadas durante el año. Ahora pasamos al formato 1012, que son, seguimos con el 1012, que es el otro formato de información de las declaraciones tributarias, pero que se refiere ¿qué? A la información del patrimonio que yo debo reportar. Ya que en los formatos anteriores yo reportaba o declaraciones de IVA o declaraciones de IVA, información de las declaraciones de IVA, o reportaba los costos de deducciones o las rentas exentas. Aquí en este formato 1012 se reporta la información del patrimonio. Entonces, ¿qué se reporta? La información de los saldos de las cuentas bancarias, ¿sí? Al 31 de diciembre. El valor patrimonial también reporta. El valor patrimonial al 31 de diciembre de inversiones representadas en bonos, CDTs, títulos de derecho tributario, nuevo, criptoactivos y demás inversiones poseídas en el país o en el exterior. ¿Sí? El patrimonio y el valor patrimonial de las acciones al 31 de diciembre del 2021. Perdón. Aquí tienen que mirar, recuerden lo que le decíamos en nuestro webinar anterior. ¿Usted por qué valor va a declarar las acciones? ¿Por su costo fiscal? ¿Le va a hacer algún ajuste, algún reajuste? Si es persona natural, ¿va a utilizar el artículo 73 o el 70 o va a utilizar el 70? ¿O qué va a hacer? ¿Sí? Porque lo que usted incluye en su declaración de renta debe cruzar con lo que está reportando en este valor patrimonial de las acciones o aportes poseídos al 31 de diciembre. Y como ustedes saben, en el formato 2516 yo discrimino. Entonces, allá me hay que dar la evidencia si me quedó bien o mal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual, la estructura y los conceptos, pues están acá. Entonces, ¿qué reporto? Saldos, mira. Ya como saldos, cuentas, bonos, está discriminada por cada una de las diferentes inversiones en lo que tiene que ver con las inversiones que son, por ejemplo, bonos, ETFs, cada uno tiene su concepto, y nuevo esto que dijimos de crédito activos. Los saldos en cuentas bancarias también se dividen. Si son corriente o de ahorros en el país, van en el 10-10, pero si son en el exterior, si son en el país, van en el 11-10, y si son en el exterior, van en la 11-15. Recuerden cruzar no solo con su declaración de renta, porque debe corresponder, acuérdense en el tema de las cuentas corrientes o de ahorros en moneda extranjera, ¿sí? El tema del reconocimiento, de la TRM, del reconocimiento inicial. Entonces, el valor que yo incluya en la renta debe corresponder con el renglón que yo incluyo en mis medios. Y el valor que yo incluyo en mis medios a 31 de diciembre de 2021 y el valor que incluyo en la declaración de renta del 2021 debe cruzar con la información que incluye en la declaración de activos en el exterior del 1 de enero del 2022, que a propósito se nos vencen para las personas jurídicas, se nos están venciendo en el mismo día de la renta. Entonces ahí tengo que consolidar que que el valor que voy a reportar en los tres lados sea el mismo, ¿sí? Porque ahorita se me vence la declaración del año 2022 de activos en el exterior
pero corresponde también al saldo que yo tenga el 31 de diciembre, que es el mismo que tengo el 1 de enero, ¿sí? Realmente, entonces por eso es que que me debe corresponder, para que lo tengan en cuenta. La especificación ya la vimos, es el formato realmente sencillo, me pregunta el concepto, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, el tipo de documento, la identificación, el dígito de verificación, el apellido o razón social, el país de residencia o domicilio y el valor al 31 de diciembre. Acá tenemos el formato, pues no tiene mayor información que me pida. Deben cruzar, ya vimos con el formulario 110, 210, activos en el exterior.